Yo le invito a que usted vaya a Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Y vamos a leer hasta el 29, hasta terminar el capítulo. Y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Subraya eso si la Biblia es tuya. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. Padre, te damos gracias por tu poderosa palabra y la ponemos delante de tu pueblo, de tus hijos, de tu iglesia, para que ella, Señor, como espada de 2 filos, Señor, penetre e intencionalmente haga las cosas que tiene que hacer, Señor, en cada uno de nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablar hoy como parte del tema que traemos del mes, que se llama la economía de Dios. El título completo del tema del mes es creer y confiar en la economía de Dios. Quiero hablar hoy acerca de 5 señales que Dios observa cuando nosotros diezmamos. 5 señales. 5 señales que Dios observa cuando tú y yo diezmamos o cuando diezmo. Amén. Y yo no voy a entrar en el debate de qué es el diezmo. Usted lo puede en la Biblia entender, para qué sirve el diezmo. No. En este tema, en este mes, yo no voy a tocar a explicarle los rudimentos de algo que ya debe ser conocido. Me impacta, no me puse de acuerdo con Jason para nada, pero me impacta de que él haya podido dar el testimonio de lo que se llama ser fiel a Dios. Es que hay una cosa, y es que yo puedo ir a la iglesia, pero no ser fiel con Dios. O yo puedo orar y no ser fiel con Dios. Y realmente no te vas a ir a condenación al infierno por no diezmar. No, Dios ni siquiera te va a restar de tu economía. Lo pudiera hacer, pero no lo va a hacer, ¿cierto? Dios pudiese disciplinarte de cualquier otra manera, pero tampoco lo va a hacer, porque realmente Dios te ama tanto que no te va a exponer a vergüenza con eso. Pero hay algo que sí hace el no pagarle al diezmo, el diezmo al Señor. Y de eso yo quiero que hablemos en el día de hoy, ¿cierto? Porque realmente el debate hoy no debe ser si yo diezmo o no debo diezmar, si el diezmo es del antiguo o del nuevo pacto, no es el tema. Tampoco te voy a hablar desde una perspectiva solamente bíblica, sino desde una experiencia bíblica y desde una experiencia personal. Yo sé de antemano que en medio nuestro hay algunos hermanos que sentirían un gran alivio si la Biblia hubiese dado razones justificadas para no entregarle los diezmos a Dios. Es más, muchos de los que están en medio nuestro buscan versículos y pasajes bíblicos en el Nuevo Pacto para justificar su insaciable deseo de no pagar esta ofrenda que Dios demanda. Y Dios nos los demanda a nosotros.
porque de ella es de donde proviene el sostenimiento del templo y de quienes ministran en él. Y creo que la idea más central es la siguiente. Yo no creo que usted vaya y coma en McDonald's y pague en J&C o en Pollos Mario, ¿cierto? Yo no creo que usted coma en McDonald's, entonces a usted le sirvieron el plato en McDonald's y usted va y paga en Pollos Mario, ¿cierto? O en J&C, ¿sí? Pero muchas veces nosotros hacemos eso. O sea, muchas veces nosotros estamos comiendo en un lugar y el diezmo está asociado con alimentación. O sea, la asociación del diezmo es donde me alimento, ¿sí? Porque si usted no tiene un lugar donde alimentarse, en televisión hay muchas prédicas que usted puede bajar en internet, hay muchas predicaciones y usted no tiene que rendirle cuentas absolutamente a nadie. Pero el diezmo está asociado con alimentación. O sea, yo no me puedo alimentar en un lugar e ir y pagar en otro lugar. Y una amiga mía, que esas palabras a mí me calaron, me dijo: Marcos, uno obligatoriamente diezma. O tú le diezmas a Dios o le diezmas al diablo. Pero uno obligatoriamente diezma. Porque realmente la palabra de Dios se va a cumplir. Y a mí eso me impactó. Y no me impactó por lo del diablo. Me impactó porque dijo: uno obligatoriamente diezma. O sea que nosotros obligatoriamente vamos a terminar diezmándole al Señor. Y creo que una de las razones que muchos quisieran tener es que Dios no necesita dinero, y eso es verdad, pero tampoco tendría compromiso como el Padre de todo nacido de nuevo de suplir todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:19. Otra de las razones que podemos tener es el tipo de pensamiento en que se mueve nuestra cosmovisión. Yo te hablé el domingo pasado cuando tocamos el tema de quién gobierna mi vida. Yo te hablé que la cosmovisión define mi manera y mi perspectiva de caminar con Dios. O sea, si mi cosmovisión es del mundo, entonces yo voy a vivir un evangelio carnal. Pero si mi cosmovisión es teísta, es decir, centrada en Dios, entonces yo voy a vivir un evangelio espiritual. Entonces es importante poder entender por qué nuestra cosmovisión define nuestro futuro. De manera que los países latinoamericanos somos pobres porque nos han dicho que nosotros somos tercermundistas. Entonces cada vez que a ti un político te monta un plan de gobierno para ayudar a los pobres, lo que está ratificando es lo siguiente: yo te quiero seguir viendo pobre porque a mí me conviene verte pobre. No sé si usted lo está entendiendo. Es decir, cada vez que a alguien le diga que usted es pobre y que por eso yo le voy a dar la casa que usted necesita y yo le voy a dar el empleito que usted necesita, a usted lo están castrando en su manera de pensar. A usted le están cortando las alas y a usted, un águila como usted, la pueden estar volviendo gallina en este momento. Entonces, la cosmovisión es muy importante. Nosotros como latinos estamos acostumbrados a que nos den y en ningún momento estamos comprometidos con dar. Para este grupo de personas, el versículo preferido que se hubiese escrito en la Biblia debería decir así: porque más bienaventurado es recibir que dar. Entonces hay gente que quisiera que ese fuera el versículo predilecto en la Biblia. Es más bienaventurado recibir que dar, ¿no? La palabra dice allá en Hechos, porque el Señor Jesús dijo, era más bienaventurado dar que recibir. Ahora, podemos indagar la Biblia para sostener mi egoísmo, mi falta de confianza en Dios y el cambiar el ser mayordomo por considerarme dueño de lo que recibo mes a mes sin tener en cuenta las demandas financieras de la economía de Dios. ¿Cuáles pueden ser las razones que una persona no creyente tendría para no diezmar? Repito, ¿cuáles pueden ser las razones que una persona no creyente tendría para no diezmar? No tendría espacio para publicarlo en este mensaje o en un libro, y menos en esta enseñanza. Pero sí quiero mostrarte 5 señales que evidencian lo que el diezmo puede significar para un verdadero hijo de Dios o para el mismo Dios.
quiero mostrarte 5 señales que evidencian lo que el diezmo puede significar para un verdadero hijo de Dios o para el mismo Dios. Primero, el diezmo es señal de libertad para un hijo de Dios. O sea, lo primero es que el diezmo es señal de libertad para un hijo de Dios. Y vamos a partir de un principio. La ley del diezmo comienza con las ordenanzas de Dios, pero el diezmo como práctica no comenzó con las ordenanzas de Dios. En Génesis lo encontramos en Génesis 14 y lo encontramos en Génesis 28. Quiere decir que el diezmo no pertenece a la ley, sino que pertenece a la gracia del Señor, al tema de la gracia. Y el otro mes le voy a hablar de lo que es la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, el diezmo no es, en la gracia es un principio, en la ley es una ley. O sea, en la gracia es un principio, porque nadie te obliga a diezmar. Dios no te va a obligar a diezmar. Dios te lo demanda, pero no te obliga. Dios te demanda caminar en santidad, pero no te obliga a caminar en santidad. Dios te demanda caminar en obediencia, pero no te obliga a caminar en obediencia. ¿Sí me estoy haciendo comprender? O sea, quiero que lo entiendas muy bien, porque el hecho de que te vaya bien económicamente, a pesar de que has decidido no diezmar, no indica que Dios está respaldando tu decisión. Lo que indica es que Dios está permitiendo que tú construyas tu propio castillo de arena. ¿Aló? O sea, no es indicación de que Dios está aprobando tu decisión, porque tu decisión no es espiritual, no es conforme a la palabra. Lo que Dios está permitiendo es que tú edifiques tu propio castillo de arena. Acuérdate que hay 2 maneras de construir, o sobre la roca o sobre la arena. El que diezma construye sobre la roca, el que no diezma, ¿sobre qué construye? Sobre la arena. Y tú no sabes cuándo va a venir una tempestad. Tú no sabes. Es más, si solamente haces este ejercicio, si mañana llegaras a tu oficina y encontraras tu carta de despido, ¿con cuánto tiempo durarías viviendo con la liquidación que te entreguen? Solo haz el ejercicio. O sea, solo haz el ejercicio. ¿Cuánto tienes ahorrado para vivir con el mismo estilo de vida que hoy tienes si has fracturado los principios y las leyes de Dios? O si no has obedecido a las demandas que Dios te ha dado. Porque realmente los principios de Dios no funcionan en el momento en que lo hacemos, sino cuando lo necesitamos. Los principios de Dios no funcionan ahora. Yo no diezmo ahora para que Dios me bendiga ahora. Yo diezmo ahora para que Dios me bendiga cuando yo no tenga oportunidad de generar ingreso. O sea, yo no diezmo ahora porque realmente me estoy garantizando. No. ¿Cuántos pagan un seguro de vida? Yo pago un seguro de vida. Yo llevo 10 años pagando un seguro de vida y no me he muerto. Porque el seguro de vida, ¿cuándo se paga? Cuando uno está muerto, ¿cierto? Pero el día que yo me muera, que eso va a ocurrir cualquier día de la historia de mi vida, el día que yo me muera, mis seres queridos que queden vivos y que estén allí en el seguro como beneficiarios, la aseguradora suramericana los va a llamar y le va a decir: vea, niñas Maris, su padre dejó aquí tantos millones de pesos, esto es de ustedes. Entonces, en algún momento de la historia de mi vida, mi familia va a ser beneficiaria del seguro que yo pago. ¿Usted está entendiendo? Del seguro que yo pago. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo de pagar el seguro? Dice la cláusula de terminación del contrato que si yo dejo de pagar 2 periodos seguidos, automáticamente el seguro queda anulado. Y cualquier imprevisto que ocurra, imprevisto es muerte, que ocurra en ese lapso de tiempo, anula el compromiso de la aseguradora para con mi familia. ¿Aló? ¿Hola? ¿Usted lo está entendiendo? Es decir, usted no diezma porque ahora lo necesita. Usted diezma porque usted está construyendo un seguro de vida para usted y para su familia en el momento en que usted lo necesite. Porque usted no vive del diezmo, usted vive de los réditos que produce el diezmo.
Por eso el diezmo no fue demandado cuando Israel estuvo en cautiverio. Cuando usted revisa la historia de Israel, cuando entró a Egipto y duró allí en Egipto 430 años, no pagaron diezmo. ¿Por qué? Porque el esclavo no diezma, diezma el libre. O sea, el esclavo no diezma. Nadie que es esclavo diezma, no está autorizado. Es más, Dios le prohíbe al esclavo diezmar. Por eso, si tú eres pecador y diezmas, es como tirar el dinero al río, porque realmente, pues puede que sume a la contabilidad de la iglesia, del templo. Pero si tú estás en pecado, realmente ese diezmo no es sumado en el reino de los cielos, ese diezmo es sumado en el reino terrenal, aquí en la tierra, no más, pero no tiene ningún efecto, porque el esclavo, aquel que es esclavo, no está demandado a diezmar. No está demandado a diezmar. Dios nunca le ha demandado el diezmo a un pueblo inconverso. Es más, el diezmo no es para los inconversos, el diezmo es para los hijos de Dios. ¿Estamos claros allí? Es decir, el diezmo no es... Ahora, lo contrario es que yo siendo y declarándome hijo de Dios, no diezmo, ¿en qué me estoy convirtiendo? Diga conmigo, en esclavo. Yo me estoy convirtiendo en esclavo. ¿En esclavo de qué? Ya tú le sacas la cuenta a esa palabra. ¿En qué me estoy convirtiendo yo esclavo? Estamos allí. Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces yo creo que diezmo para que se me garantice una economía. Yo puedo decirte que Dios te la garantiza sin que diezmes. Yo te la puedo decir, Dios te la puede garantizar. Pero lo que Dios no te puede garantizar es que cuando tú te quedes sin empleo, o cuando tu empresa quiebre, o cuando un negocio malo llevó a la quiebra a tu empresa, Dios no tiene ninguna potestad de meterse en tus finanzas. Así de claro. Dios no tiene ninguna potestad. Porque realmente, si usted observa en la Biblia no hay una sola oración financiera, exceptuando la de Pablo, que dijo: he sabido vivir en la abundancia, he sabido vivir en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque realmente la Biblia no son oraciones para pedir finanzas. En la economía de Dios, las finanzas se levantan obedeciendo los principios financieros del reino. En la economía de Dios, las finanzas se levantan obedeciendo los principios financieros del reino. Número 2, la segunda señal de que que ofrece o permite cuando yo diezmo es que diezmar es una señal que Dios me gobierna. Diezmar es una señal que Dios me gobierna. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 14, versículo 23, dice allí el texto bíblico en la parte para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Es decir, una expresión viva del temor de Dios es el diezmo. Una expresión viva del temor de Dios es el diezmo. Mira, el diezmo es tan justo que tú estás obligado solamente a diezmar el 10 de lo que tú recibes. Quiere decir que si tú en un mes te ganas 50,000 pesos, eres tan justo llevándole a Dios ¿cuánto? 5,000. Y si tú en un mes te ganas 100,000 pesos, eres tan justo delante de Dios llevándole ¿cuánto? 100,000. Si tú te ganas 1,000,000, eres tan justo delante de Dios llevándole 100,000. Y si tú te ganas 10 millones de pesos, eres tan justo delante de Dios llevándole 1,000,000. Es decir, el diezmo no es ni para pobre ni para rico. El diezmo es un porcentaje que a Dios se le ocurrió establecer como un impuesto para sostener su reino. Eso es el diezmo, es un impuesto para sostener el reino de Dios. Y el reino de Dios en la tierra lo sostienen los hombres que Él ha llamado. Eso es básico, ¿cierto? Él lo ha establecido. Créame que una de mis grandes luchas cuando Dios me hace el llamado es que yo no quiero depender del diezmo de Dios. Yo no quiero depender de la ofrenda de Dios. Y yo le rogaba a Dios que no le tuviera que entregar mi empresa para que yo pudiera vivir de mi empresa y nadie me pudiera echar en rostro en tierra que todo lo que yo venía siendo prosperado era porque la gente diezmaba. Y Dios me dijo: estás equivocado.
Nadie te va a hacer prosperar a ti, exceptuando que yo lo sea. Porque no es el diezmo lo que te prospera, es mi gracia lo que te va a hacer prosperar. Es la gracia de Dios lo que te va a hacer prosperar. Entonces, cuando yo puedo tener fe, yo puedo orar, yo puedo leer la palabra de Dios todos los días, yo puedo visitar a los enfermos y ungirlos con aceite, servir en la iglesia y hasta liderar grupos pequeños o pastorear, pero todo esto es como címbalo que retiñe o metal que resuena, porque la confianza plena en Dios le falta un ingrediente importante: el temor a Él. El diezmo es la señal física que Dios te gobierna. El diezmo es la señal física que Dios te gobierna. Por eso es importante que tú puedas ir delante de Dios sin una causa injusta. Porque lo que Dios espera de nosotros no es perfección, sino justicia. O sea, Dios espera de nosotros que seamos justos delante de Él. El diezmar es otra de las señales fuertes que el temor de Dios domina la vida de un creyente. Por lo cual, cuando hay alguien que simpatiza con el Evangelio, pero no ha rendido su vida a Cristo plenamente, esta persona no tiene temor en su corazón de Dios, por lo cual nunca podrá decirle a Dios que gobierna su vida. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Es decir, Dios al pecador jamás le va a pedir que diezme. Jamás. Jamás. Usted no encuentra un versículo bíblico en el cual Dios le diga al pecador: si tú diezmas, yo te honro. No. Porque el paso más importante y trascendente es la conversión. La conversión es el paso que me lleva a mí de salir de la esclavitud para llevarme a la libertad. Pero el diezmo simboliza, es una señal que yo temo a Dios, que yo tengo temor de Dios en mi corazón. Mira, yo puedo explicarte una experiencia de esta semana. Y estamos en familia, ¿cierto? Exceptuando a Liliana, que llega hoy, pero no importa, la hacemos de la familia y que conozca nuestras intimidades, ¿cierto? Yo llevaba 2 meses en el cual la iglesia no podía pagarme la seguridad social y caí enfermo el domingo. Estaba bien, descansé, íbamos a visitar a Mara Paola, me arreglo, me visto, salgo en el vehículo. Se me da por llamar a James y mientras estoy hablando con James para el tema de cómo guardo el vehículo para llegar, cuando llegue a donde Mara Paola, me entra un dolor, pero de esos, como si te hubieran metido 7 puñaladas seguidas así en el estómago. ¿Sí? Un dolor impresionante. Le digo a mi esposa, me devuelve, y ella dice: ¿pero por qué? No aguanto, no resisto. Y yo llego a la casa a vomitar, llego a la casa, está mi sobrina me dice: tío, eso parece cólico renal o una apendicitis, vamos a llevarte urgentemente, vamos a la clínica. Y lo más cercano es la Clínica Las Américas. Y bueno, imagínese usted ya cuánto puede uno imaginarse el solo entrar en urgencia a la Clínica Las Américas, ¿cierto? Y llega a mi esposa y le piden un depósito de X valor, no lo tiene, viene a la iglesia, busca, encuentra una parte. El domingo no sé qué pasó, ¿cierto?, con la finanza, pero así fue, es parte del entrenamiento de Dios. Entonces llega, entrega lo único que tiene, lo que ella alcanza a recoger de la iglesia, va, lo lleva. Yo estoy hospitalizado y en la cabeza mía está una cifra muy alta, ¿cierto? Y ella no me quiere decir nada a mí para no preocuparme más. Pero yo conozco su preocupación porque soy su marido hace 38 años, ¿cierto? Entonces conozco su preocupación y entiendo. Pero al final decimos, bueno, sea Dios el que se glorifique. Porque tú tienes que tener confianza en lo que has sembrado, en lo que has depositado en el reino de los cielos. Nos asombra que la cifra que nos cobra hasta las 12 de la noche, entro a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, salgo a las 12 de la noche, y nos asombra que la clínica cobra 4 veces menos de lo que nosotros nos imaginábamos que valía esa estadía allí.
Nos asombra eso. Ahí comenzamos a ver el milagro de Dios. Vaya y consiga un urólogo. Usted en esta ciudad no consigue un urólogo por cita particular en menos de 21 días. Y mi esposa comienza a llamar, y todos eran para abril, todos eran para mayo. Estamos hablando de cita privada, o sea, pagada por ti. Tú la vas a pagar. Una cita que vale 170,000 pesos, 150,000 pesos, tú la vas a pagar. Y entonces mi esposa llama el lunes, bueno, primero un examen de imagen diagnóstica, entonces no encuentras espacio. Y en la única clínica donde encontró espacio, en Buenos Aires, Clínica Sagrado Corazón, dice, vea, estaba hablando ya en la mañana, acaban de cancelar una cita a las 4 de la tarde, se la separo, y dice ella, sí, sepárela. Al día siguiente, entonces llamamos a la clínica Vic para separar urología. Y dice, no, hay hasta el 21 de mayo. Pero dice la señorita, pero mire un momentico, acabo de ver en el sistema que está cancelada una cita a las 4:20 de la tarde. Y aparece el siguiente milagro. Y luego aparece la siguiente imagen diagnóstica, valía en la clínica de las Américas 1,000,000 de pesos. En todas las demás clínicas entre 400, 460, donde hacen ayudas diagnósticas. Y encontramos allí en la clínica Vic esa misma imagen diagnóstica en 207,000 pesos. Escuche esto. O sea, lo que yo quiero que tú escuches es que el diezmo te funciona es cuando tú no tienes recursos. Es que el diezmo te va a funcionar es cuando tu economía no está en las mejores condiciones, porque Dios comienza a dar respuesta. Y la cita del urólogo, que costaba 100 y tanto, quedó en 86, y luego hubo que hacer otra y quedó también en 86. Y lo que yo quiero que entiendas es que cada día iba apareciendo un milagro, y también mi esposa se movió y aparecieron los recursos por si acaso a mí me tocaba entrar en operación a través de la EPS. La señal de quién te gobierna es tu diezmo. Porque si Dios no puede manejar tu economía, no puede manejar ningún área de tu vida. Si Dios no puede manejar, si Dios no tiene la autoridad, no la autorización, la autoridad de gobernar tu bolsillo, no puede gobernar tu corazón. Si Dios no puede gobernar tu bolsillo, no puede gobernar tu corazón. Porque el principio básico es que Dios gobierne tu bolsillo. Ese es el principio básico. Por eso te decía yo, o le diezmamos a Dios o le terminamos diezmando ¿a quién? Al diablo. Revisa por qué en tu hogar tus hijos están apartados. Revisa por qué tu marido no ha llegado, por qué tu esposa no ha llegado. O sea, comienza a revisar qué partes de tu vida no están en el orden y tienen que ver con un significado con relación al diezmo. Número 3, diezmar es señal de fe, obediencia y confianza en Dios. Diezmar es señal de fe, obediencia y confianza en Dios. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Algo que me ha quedado claro en 24 años de vida cristiana es que Dios no habla 2 veces al desobediente. O sea, Dios no se toma el trabajo de hablarle 2 veces al desobediente, le habla una. Y si en la primera no obedece, no le habla 2. Dios le habla 2 veces al obediente, no al desobediente. Dios espera hablarme una vez y observar mi obediencia para bendecirme, porque todas sus bendiciones están atadas a la obediencia que practique cada vez que Él me hable. Sus promesas materiales están listas para que su pueblo sea bendecido, pero éste deberá caminar en obediencia a su palabra para desatarlas sobre su vida. Ya di el testimonio de lo que sucedió en esta semana. De manera que al desobediente Dios nunca le demandará diezmar. Por eso muchos no tienen conciencia financiera. Y eso es importante, porque realmente cuando tú diezmas, tienes una conciencia de fe, tienes una conciencia de obediencia. Y hay algo que es muy importante, y aunque en la Biblia sí lo dice, que yo debo sembrar en buena tierra,
el diezmo sí debe ser colocado en un lugar que se vea como buena tierra. Muchos de los que están nuevos aquí jamás supieron que aquí pasamos cerca de 10 años sufriendo calor. No lo supieron. Los músicos se desesperaban cantando. Uno se desesperaba predicando. Yo venía con chaqueta y decía, pero ¿para qué voy con chaqueta? Y ahora que tengo aire acondicionado no me pongo chaqueta. ¿Estás entendiendo? Pero la conciencia financiera es algo que te marca como hijo. La conciencia financiera te marca como hijo. Número 4, diezmar es señal de una vida santa. Diezmar es señal de una vida santa. Vayamos a Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, leemos versículo 2 y luego leemos versículos 23 al 26. Y dice Levítico 19, 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y vamos ahora al 23. Y dice la Escritura, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Mas el 5º año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Quiero que entiendas esto. Cuando Dios le iba a entregar la tierra prometida a Israel, le dijo, Israel, todo lo que produzca por 3 años esa tierra, yo lo declaro impuro. No te lo puedes comer. ¿Estás entendiendo? Pero él está diciendo, yo soy santo y yo espero que ustedes sean como yo. Santo. La palabra santo en hebreo es kadosh, apartado para. Kadosh, K-A-D-O-S-H, apartado para. Yo soy apartado, dice Dios, pero yo te aparto a ti. Y tú tienes que vivir apartado como hijo mío. Porque hijo de tigre, por lo menos tiene que salir pintado. Pero lo que quiero que entiendas es que esa santidad que Dios espera de nosotros está asociada a que muchas veces lo primero que va a producir tu tierra no estará santificada por Dios. Por eso cuando tú comienzas a diezmar, no ves el resultado de tu diezmo y te da rabia y dejas de diezmar porque dices, no, a mí no me funciona como a los demás. Pero tú tienes que entender que Dios, antes de bendecirte financieramente, tiene que ganar tu corazón. O sea, Dios tiene que atrapar tu corazón. Dios tiene que convertir tu corazón en un centro de alabanza para Él. Eso es lo que Dios quiere hacer, purificarte a ti. Porque si Dios primero te bendijera, o sea, si Dios nos bendijera primero a nosotros y luego atendiera el tema de la santidad, sería un Dios común y corriente, un sinvergüenza. Y por eso a mucha gente las cosas no le funcionan financieramente porque todavía no le ha entregado su corazón a Dios. Tú necesitas entregarle primero tu corazón a Dios para luego entregarle tu bolsillo, porque si le entregas tu corazón es lo más difícil, el bolsillo será más fácil. Porque Dios quiere gobernar tu corazón. Dios quiere gobernar sobre tu vida permanentemente. Entonces, ser santo no es un asunto de hacer méritos para que te coloquen un sello. La santidad es haber sido apartado por Dios para sus propósitos. Porque así como Él es un ser apartado de todo mal, engaño, mentiras o cualquier injusticia, también espera que sus hijos, nosotros, rechacemos todas estas prácticas incorrectas e incongruentes de nuestra vida espiritual. Cuando no diezmamos, en el fondo de ese acto hay engaño, hay mentira y hay falta de confianza en las promesas de Dios. Y no te voy a decir que te levantes, pero ¿cuántos de los que estamos aquí le hemos dicho, Señor, yo jamás te voy a fallar en el diezmo? Y solamente diezmas 1 o 2 veces en el año. Y crees que como te va bien
Y como las cosas te han funcionado, ay no, de papayita, Dios me ama, soy su hijo predilecto, él y yo somos pana. No, un día la factura te va a cobrar la cuenta. Un día, no es amenaza, es realidad, un día la factura te va a cobrar la cuenta. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentirse al mismo. Cuando no diezmamos, en el fondo de ese acto hay engaño, hay mentira, hay falta de confianza en las promesas de Dios. En cierto sentido, con la acción de no diezmar, estoy haciendo la siguiente declaración. Bueno, Padre, yo sé que tú eres el dueño de todo, pero en lo referente a mi dinero, al que me gané trabajando duramente, creo que la manera de distribuirlo lo debo hacer yo, de así y asado, porque a mí me parece que, y es la expresión del que no diezma, a mí me parece que, y comienzo a darle todas las explicaciones para convencerlo por qué no debo diezmar. Y se nos olvida que la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No puedo decirle a Dios que tome mi vida y la use para lo que quiera, si cuando de darle lo mínimo que me pide me niego a dárselo porque no confío totalmente en Él. Eso es incongruencia y falta de moral. La misma palabra en los evangelios nos enseña que quien en lo poco no puede ser fiel, en lo más tampoco puede ser puesto. Por eso no avanza mucha gente en la vida espiritual. Y número 5, y con esto termino, diezmar es una señal de rendición. Diezmar es una señal de rendición. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillarse viene del latín humos, que significa tierra. Podría usar una figura literaria que se llama transliterar y reescribir el versículo 6 del pasaje de Primera de Pedro diciendo, hágase como tierra ante el gran poder de Dios, para que cuando ustedes lo necesiten, Él les muestre toda su gloria y los ponga en alto frente a cualquier adversidad. Eso se llama parafrasear. Si yo parafraseo ese texto bíblico, entonces Dios me está diciendo a mí, Marco, hazte como tierra ante mi poder, para que cuando tú me necesites, yo te muestre toda mi gloria y lo ponga en alto frente a cualquier adversidad. ¿Sabe qué me gustó de todo este proceso de esta semana? Que los radiólogos decían, uy, pero qué próstata tan jovencita. Que a ti te digan, estoy a punto de cumplir 60 años en 2 meses, que a ti te digan que yo tengo la próstata de un joven, me tiene que hacer sentir. Porque es que a esta edad ya mi padre había sufrido 3 operaciones de próstata. Quiere decir que Dios rompió las maldiciones de cáncer en la próstata en mí. Que a ti te digan que tus riñones están sin un tumor, que a ti te digan que tu hígado está sin un tumor, que a ti el diagnóstico de imagen diga que tus órganos vitales están libres de un tumor, tú dices, vale la pena sembrar en el reino de Dios. ¿Sabe? Yo creo que la única manera que yo me hubiera hecho todos esos exámenes para escuchar la voz de Dios fue a través de ese dolor. Porque en la última cita médica yo había expulsado el cálculo que estaba en el uréter. Ya lo había expulsado. Ya no tenía el dolor intenso. Pero entendí que entre más doloroso es el proceso, más cerca estás de ver la gloria de Dios. Cuando el proceso es supremamente... Yo decía, Señor, me habían puesto hasta morfina y el dolor no pasaba. Pero cuando tú ves expulsar un cálculo y dices, Señor, gloria a Dios, tú dices, Dios tiene un poder sobrenatural en mi vida y Dios va a hacer grandes cosas para ti. Ponte en pie, iglesia.